presentación del Glaucoma Forum. El doctor Avilés está por ahí, panelistas, Rosario Baralo, el doctor Mauricio Aguirre, la doctora María José Iriarte de Uruguay. Ella es especialista en cirugía del segmento anterior y glaucoma y es la directora de Iriarte Visión Centro de Ojos. Gracias, Hugo. Muchas gracias a todos. Gracias nuevamente por la invitación a participar de este congreso que nos encanta venir en Córdoba todos los octubres. Y vamos a compartir con ustedes una charla de SLT enfocada en qué sabemos hoy del SLT. Entonces, todos sabemos y a lo largo de estos 2 días hemos venido diciendo que el tratamiento de glaucoma ha venido cambiando, pero el objetivo siempre ha sido disminuir la presión. ¿Cómo lo hacíamos antes? Siempre empezando con gotas, y ese tratamiento se prolongaba de manera eterna a veces, hasta llegar a las cirugías más invasivas, ya en estadios más avanzados, con lo cual las cirugías también resultaban más riesgosas. Sin embargo, han venido nuevos tratamientos a llenar esos espacios donde no sabíamos si arriesgarnos a una cirugía más agresiva o no, con lo que son las MICs hoy y también las MIPS. Pero también ha cambiado el inicio del tratamiento médico, ahora estando casi igualado con el tratamiento del SLT. Por lo tanto, el SLT hoy por hoy es una primera línea de tratamiento con igual eficacia que las gotas. ¿Y por qué lo elegiríamos? ¿Por qué está cambiando este paradigma de tratamiento? Porque ya sabemos que muchos de los pacientes que nosotros diagnosticamos con un glaucoma joven, digamos así, terminan en patologías avanzadas porque los pacientes a los 6 meses aproximadamente dejan de usar el tratamiento médico por todos los efectos secundarios que tiene el tratamiento médico. Entonces, desde que se publicó en realidad el LIGHT en el 2019, ha venido cambiando un poco esto, ya que este estudio se comparó el láser con las prostaglandinas y demostró una eficacia muy buena, con una gran control de la presión intraocular hasta en el 78% de los pacientes a 3 años sin medicación, e incluso los comparó con las prostaglandinas, teniendo además mejores resultados con respecto a la progresión en el campo visual y a la no necesidad de tratamiento quirúrgico. Entonces, este estudio además se prolongó por 6 años y también se sigue demostrando que a los 6 años hasta el 70% de estos pacientes seguían controlando bien las presiones sin gotas. Dentro de esos pacientes, además, más de la mitad solamente con un SLT y algunos con SLT repetidos, pero esto demuestra que los resultados son muy buenos. Por lo cual se empezó a realizar muchos tratamientos con láser y lo que sí se vio que en el mundo real esos resultados no son tal cual. Se han hecho estudios casi todos retrospectivos, donde muestran que si bien el láser es eficaz, esto no es tan así en nuestra práctica clínica. Entonces, el resultado, o sea, la eficacia de SLT en general va bajando a partir del año, y en este estudio, por ejemplo, se mostró que hasta 3/4 de los pacientes ya no controlaban a los 2 años de realizado el láser, y sí se demostró que es mejor realizar el láser como tratamiento primario y cuando las presiones de inicio son relativamente más altas. A partir de eso también se han publicado varios estudios en el mundo real donde se demostró que, como dije antes, es mejor el tratamiento primario que el adyuvante y también mejor que el sustitutivo, aunque no quiere decir que no funcione. Lo que sí ¿por qué son importantes estos datos? Porque nos muestran más lo que va a ser nuestra realidad y por tanto bajar un poco nuestras expectativas. Pero no quiere decir que no funcione. Y si bien los resultados son más modestos, igual siguen la lógica del LIGHT y por eso tenemos que tener en cuenta siempre el SLT como una primera opción para nuestros pacientes. ¿Cómo funciona el SLT? El SLT funciona activando las células del trabeculado de manera selectiva, con una fototermólisis selectiva que iniciaría una cascada inflamatoria generando activación de las células que quedan sanas y con eso aumentaría la salida del humor acuoso por vía trabecular. ¿Y por qué el SLT no es tan dañino como el ALT? Y esto es así porque no generaría un daño térmico tan importante como genera el ALT, y esto debido a la afluencia de energía y a la menos cantidad de energía liberada por el SLT. Ahora, ¿es real que el SLT nos genera daño?
Y entonces, si bien es mucho menos agresivo que el ALT, no elimina por completo el daño coagulativo en el trabeculado. Tenemos también en este caso un efecto mecánico y un efecto biológico. Entonces ahora lo que nos preguntamos es, bueno, ¿qué estrategia uso para no generar daño en el trabeculado cuando, por ejemplo, repito el SLT? Habitualmente la energía estándar que usamos, el estándar SLT, se empieza con 0,8 milijoules y lo que vamos buscando son las burbujas de champán. Una vez que las logramos, bajamos 0,1 milijoules y continuamos el tratamiento. Pero esto no es una energía también siempre igual, porque va a depender de cuánto está pigmentado el trabeculado, de si tengo goniodegenesias o no, etc. Y la cuestión siempre es también, ¿se puede repetir? Todos sabemos que lo que nos dicen es que se puede repetir, pero siempre tenemos la pregunta, ¿en qué pacientes, cuándo, con qué energía repito? ¿Y cuántas veces puedo repetir esto? Estas son todas cuestiones que se han venido, apareciendo más estas cuestiones porque hacemos más láser también. Entonces, este estudio sueco, por ejemplo, lo que demuestra es que comparó si hacemos 180 o 360 y a su vez, ¿qué energía le pongo? ¿Energía estándar o energía máxima? Y lo que mostró es que los mejores resultados son con energía más alta que la estándar, buscando siempre burbujas entre el 50 y 70% de las aplicaciones. Pero también en el ARBO en el 2018 aparece esta publicación de Gandolfi donde muestra que ellos hacían un tratamiento aplicando a todo el trabeculado 0,4 milijoules de energía, pero lo repetían anualmente y lo compararon con la aplicación estándar del láser. Y lo que ellos vieron es que eran mejores los resultados cuando se hacía como un mantenimiento de ese láser anual. Es a partir de eso que Gassard comienza este estudio, que es el COAST. ¿Para qué? Para determinar cuál sería la mejor estrategia de aplicación del láser. Y lo que hacen es, reclutan pacientes de manera multicéntrica y les aplican baja energía y energía estándar. Y al año ven los resultados. Y ahí ya se vio, como resultados preliminares, que la energía baja tiene más recaídas, decae más el tratamiento. Por lo cual, este brazo del estudio ya se borra y siempre se va a empezar con energía estándar. Pero ahora estamos esperando los resultados de qué hacer. De si hacer una aplicación anual con el láser o si esperar a que suba la presión para aplicar. Sería algo similar a lo que se hacen con las inyecciones, por ejemplo, de antiangiogénicos, si esperás a tener el edema o si haces un mantenimiento según lo que apliques. ¿Se terminó mi tiempo? Se terminó el tiempo. Bueno, lo que les quería decir rápidamente es que también se viene el Direct SLT, que es la aplicación del láser, pero a través de la córnea. De esta manera se evita la necesidad de conocer las estructuras del agonio y vas a ser menos dependiente de un técnico para realizar esto. Y si el COAST, por ejemplo, demuestra que hay que hacer un mantenimiento anual con el láser, entonces los servicios de glaucoma estarían sobresaturados. Con lo cual, si el DSLT tiene buenos resultados, que es como viene pasando ahora, este va a ser un tratamiento que lo puede realizar cualquier oftalmólogo y con muy buenos resultados para los pacientes. Gracias. Gracias, Majo. Ahora el doctor Eduardo Rojas Álvarez, de Ecuador, va a complementar un poquito este módulo de SLT, hablando un poco de energía. El doctor Rojas es oftalmólogo del Centro Oftalmológico Excimer Láser Ecuador. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Hugo, por la invitación. Un placer estar acá. Entonces, quisiera más enfocar la conferencia en una variable que ya la doctora Iriarte había mencionado, que es la energía. Considero que a veces muchos de nuestros SLT no funcionan o no tienen el resultado esperado porque no sabemos definir cuál es la energía específica que debe llegar al trabéculo. Como ya en la conferencia anterior se había mencionado, comenzamos con 0.8, vamos tilteando 0.1 en dependencia de la aparición de las burbujas de champán, que nos quiere decir que la célula pigmentada del trabéculo está recibiendo la acción del láser de fototermolisis. Ahora bien, debemos tener en cuenta que es una variable la que ponemos en el equipo SLT y otra muy diferente, la densidad de energía que llega al trabéculo. Y esto está permeado por diferentes condiciones que tienen que ver con el paciente.
Por ejemplo, yo grabo todos mis SLT. Este es un SLT de la semana anterior. Fíjense cómo me cuesta focalizar acá el trabéculo porque el paciente estaba operado de pterigio y tenía una opacidad a nivel nasal residual de la cirugía de pterigio. Eso hace que la densidad de energía efectiva que llega al trabéculo no sea la que tengo prefijada en el equipo SLT, por lo cual me toca aprovechar otros cuadrantes de los 360 grados, quizás disminuir la distancia entre un spot y otro o aumentar el nivel de energía para alcanzar un resultado final deseable. Otro de los elementos importantes, por ejemplo, aquí tienen 3 SLT de la semana pasada. Los 3 son ángulos abiertos, pero sin embargo no tienen el mismo grado de apertura angular. Es decir, yo tengo que tener en cuenta que el tamaño del spot de 400 micras me abarca toda la malla trabecular. Y en pacientes, si bien está en el grupo de ángulos abiertos, que es la indicación para el procedimiento, el grado de apertura angular varía entre un paciente y otro. Y eso debo tenerlo en cuenta en cuanto a la efectividad que voy a tener en el resultado esperado. Igualmente, entre un paciente y otro varía la pigmentación. Incluso yo debo tener en cuenta que entre cuadrantes puede variar la pigmentación en el mismo paciente. Si yo tengo un paciente con un pigmento 1 o pigmento 2, puedo subir mayor nivel de energía del SLT para obtener una mayor densidad de energía en el trabéculo. Si es un paciente con un pigmento 3, 4, no tengo por qué aumentar los niveles de energía porque va a tener mejor respuesta al procedimiento. Igualmente varía en los ángulos laterales. Por ejemplo, aquí pueden observar imágenes de SLT en ángulos abiertos, pero en cuadrantes nasales, temporales o cuadrantes oblicuos. Uso el lente de Ball de Rapid SLT y aquí no tengo la misma cantidad de pigmento, no tengo la misma apertura angular, por tanto me toca también ajustar los niveles de energía de acuerdo al cuadrante que estoy trabajando. Otra de las variables importantes, cómo hago el SLT. Aquí, por ejemplo, es una paciente poco cooperadora que le estaba colocando el lente y la paciente se mueve en todo momento, aprieta y como pueden observar me quedan burbujas en que no me dejan focalizar el ángulo de manera correcta. Entonces siempre hay que tener en cuenta que el gel debe aplicarse de manera homogénea, que debe tener la cantidad suficiente, la iluminación que tengo en la sala donde tengo el equipo SLT debe ser tenue, la lámpara de hendidura que tengo acoplada al SLT, disminuir la potencia de iluminación que me permita un mínimo de luz que yo visualice bien el trabéculo, pero no un exceso de luz que me impida la realización del procedimiento. Igualmente, cuando estoy en cuadrantes, se describe, como pueden observar acá, que si yo realizo una rotación brusca del gonio, en el momento de realizar el procedimiento puedo disminuir la apertura angular y por tanto disminuir la densidad efectiva de energía que llega a nivel del trabéculo. Este giro debe hacerse de manera suave, gradual. Si tengo que separar el lente y volver a prefijar sería incluso más prudente. Y por supuesto, lo ideal sería que la persona que vaya a hacer el SLT, el profesional que vaya a hacer el procedimiento, tenga un entrenamiento previo suficiente en gonioscopía, no vaya directo a hacer el SLT, porque si no tiene una incorrecta focalización de la malla trabecular, el spot no queda específicamente en el trabéculo. Y quería destacar sobre todo el hecho de que la densidad de energía depende de un cociente entre la energía que tengo prefijada en el SLT y el área del spot. Y ocurre con mucha frecuencia en profesionales aún no entrenados en SLT que en determinados cuadrantes el haz de incidencia es oblicuo. Yo no voy perpendicular al SLT y por tanto eso me disminuye la densidad de energía real que llega al trabéculo. Tengo que conocer qué equipo de SLT tengo, qué beam profile tiene, cuánto dura el pulso de energía, qué características tiene mi fluctuación de energía. Incluso debemos tener en cuenta que para que la FDA apruebe un láser, esa fluctuación de energía del láser no debe pasar de más o menos un 20%. Por tanto, si yo prefijo una energía de 1,0 milijoule en mi SLT, la energía real que llega al trabéculo va a oscilar entre 0,8 y 1,2. Por eso hay varias publicaciones y estudios que actualmente se cuestionan el hecho de qué valor clínico tiene un ajuste de 0,1 milijoule de energía por el método de Latina, que data desde el año 1998, y se buscan nuevos métodos diferentes al método de la burbuja para prefijar la energía del SLT. No voy a hablar del estudio COAS porque ya se refirió la doctora Iriarte,
los mensajes a llevar a casa, me despido con esta escena que me encanta del cine argentino, es que seguimos con la energía entre 0.8 y 1 milijoule, que hay que entrenarse previamente en gonioscopía para hacer estos procedimientos, que todos los equipos SLT no son iguales y debo tener dominio del que estoy utilizando, la selección adecuada de los pacientes a los que les voy a realizar, que la burbuja no es la gloria divina. Si en algunos cuadrantes no veo burbuja, eso no quiere decir que el procedimiento no tiene efectividad y que, por supuesto, la energía sí importa. Muchas gracias. Excelente, Eduardo. Mientras se prepara el doctor Gustavo Avilés, te hago una preguntita a vos y a Majo. ¿Usan AINES en el postoperatorio? Siempre. ¿Cuánto tiempo? 5 días. ¿Vos también, Edu? Bronfenaco, 15 días. Yo lo extiendo a 15 días. Impecable. Muchas gracias a los dos. El doctor Gustavo Avilés ya es un amigo de la casa. Gustavo es de Perú, es especialista en cirugía de glaucoma y catarata, past president de la Sociedad Peruana de Oftalmología y fundador del capítulo peruano de glaucoma. Tiene un currículum vitae muy extenso, así que lo vamos a dejar ahí. Adelante, Gustavo. Muchas gracias, Hugo. Gracias a todos. Bueno, vamos a conversar un poco acerca de la ClearPath ST 250, básicamente. Nosotros la tenemos en nuestro país a partir de hace 3 meses. Y bueno, este es un dispositivo de drenaje no valvulado, cuya principal característica es que tiene un diámetro del tubo más pequeño como el APOL. Y además, tiene 2 áreas de plato, uno de 250 y otro de 350. En cuanto al modelo de 250, podríamos decir que puede considerarse como una cirugía de un cuadrante, ya que no tenemos la necesidad de manipular los músculos extraculares. En cuanto al material, que es muy flexible y hay un perfecto acoplamiento entre la concavidad del dispositivo y la convexidad del globo ocular. Y el diseño, por lo muy delgado que es el plato, también nos genera ampollas muy bajas y difusas. Y en cuanto a la fijación del plato, tiene una característica que permite fijarlo. Si bien es cierto, el plato está en la posición habitual para todos los dispositivos, se sutura 2 milímetros más adelante por unas características que vamos a ver. En cuanto al tubo, viene con una aguja ya en el empaque 25G que nos permite ingresar a cámara anterior o al sulcus, de acuerdo a donde hayamos programado la cirugía. Y quizás lo más saltante, que es el prolene, que lleva en la luz como mecanismo restrictivo, viene precargado en este dispositivo, a diferencia de la otra marca. 6 minutos, 6 puntos para llevar o compartir con ustedes como qué es lo que encuentro yo como bondades. Primero, el tutor de prolene, como vemos, viene ya precargado en este dispositivo y nos ahorra tiempo y el hecho de pasar el prolene por la luz. No siempre tenemos el mismo prolene, no siempre compramos al mismo proveedor, el mismo proveedor no tiene el mismo lote, no siempre es el mismo, lo cual nos permite ir directamente al purgado. Otra cosa que me parece interesante es que se convierte en una cirugía de un cuadrante, ya que al tener una maniobrabilidad muy buena del plato, entra directo como una FP7, pero cuando el ojo es pequeño, como vemos acá, podemos plegarlo e introducir el dispositivo o el plato entre los músculos de esta forma bastante sencilla. ¿Qué otras bondades le encuentro? Quizás no tan trascendente ello, pero los agujeros del plato son mucho más grandes, lo cual nos facilita el paso de la aguja en el momento de la cirugía. Como le digo, no es algo que sea trascendente, pero sí suma a la practicidad en la técnica quirúrgica y al tiempo. La sutura del plato quizás sea otra de las características más importantes. Si bien es cierto, fíjense, estas extensiones de lo que es el plato le decía, siempre va a ir detrás de la inserción, de la línea imaginaria, de la inserción de los músculos rectos. Pero esta sobresaliente, hace que las maniobras las hagamos más al limbo, es más práctico trabajar no tan al fornix. Y finalmente vamos a poder suturar el plato con mayor practicidad. Mecanismos restrictivos. Una quinta característica es que no necesitamos el disco elástico. Con la aguja 25, ya sea entrar a cámara anterior o entrar al sulcus, excepto pacientes fáquicos con cámaras medias estrechas, no necesitamos usar viscoelástico con este dispositivo. Acá vemos, estamos entrando con
una longitud de la rama de 3 milímetros en la aguja 25 y vamos a ver que a la hora que salimos no hay una pérdida de acuoso importante como podríamos pensar y no hay colapso de cámara anterior. Otra de las características que me llama gratamente la atención es que el mecanismo restrictivo, que es el prolene ya precargado en la luz del tubo, basta justamente como mecanismo restrictivo. No tenemos necesidad de colocar suturas transfixiantes en el tubo que nosotros estamos colocando. Bueno, corroboramos el tono, finalmente el parche banco y tal cual cualquier otro dispositivo de drenaje. Quiero compartirles a 3 meses un poco de un grupo de pacientes partiendo de una media de 30 milímetros de mercurio, 4 drogas. Estos son más o menos los resultados. Haciendo el análisis de este pequeño grupo, vemos que en el PO5 y PO7, esta es una misma paciente, sí tuvimos que reformar cámara, un cachito de viscoelástico, pero claro, era una señora fáquica con cámara estrecha y como comentaba, es la paciente de la selva, ellos se movilizan mucho en moto y esta paciente decía que venía a los controles e iba a los controles en la moto del hijo. Entonces, bueno, una buena combinación, cámara estrecha, fáquica, moto, podría ser esa la razón. Otra de las características, otro de los análisis es que entre las 8ª y 11ª semana tuvimos que hacer un retiro de tutor, pero fíjense, en el promedio bajó más del 50%. Eso nos hizo ser un poco cautos con un insumo que recién estamos utilizando y a los otros 2 pacientes tuvimos que medicarlos para llevarlos un poco más al 3er mes y soltar con más seguridad las suturas. Por eso que incrementa el número de drogas, luego baja en el mes 13, pero aumenta el número de drogas porque los tenemos con más drogas a estos pacientes. Finalmente, ¿es efectivo para el control de la presión intraocular? Es bastante sencilla de implantar, tiene menor necesidad de mecanismos restrictivos y es segura el manejo del glaucoma. Quiero aprovechar mis 30 segundos para invitarlos al Congreso Panamericano de Lima, Perú, en marzo del 2027, donde podemos disfrutar, aparte de la academia, la gastronomía. Y agradezco al comité organizador, a Dios, a la vida y al glaucoma, que nos ha permitido juntar con tantos amigos lindos, Latam Glaucomatólogos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Gustavo, si tuvieras que elegir una, ¿la Pol o esta? Esa pregunta tenía que caer. A ver, yo en este momento, para responder y no entrar en debates, yo me voy por la ClearPath ST. Sin embargo, en mi casuística me falta hacer números, tengo la sensación de que necesito sacar menos tutor con la Pol y que quizás tenga mejores controles con la Pol. Pero al momento es algo que tú lo puedes manejar. Inclino la balanza, me voy por la ClearPath AMED ST 250. Muchas gracias. Evidentemente, bueno, en la Argentina no tenemos todavía la ST, no ha llegado, pero bueno, toma lo mejor de Pol, que es el calibre del tubo, la tutorización, que obviamente le da mayor perfil de seguridad. Para que la audiencia sepa más o menos cuánto esperás para sacar el tutor si la presión se mantiene bien, digamos. Yo tengo el seguimiento a 3 meses de los pacientes de lo que tengo ahora. En el segundo mes ya tengo en el primer mes hay un incremento de la presión. En el segundo mes he retirado el tutor, pero con ese temor porque tuve una reducción drástica de 57%. Entonces lo que estoy haciendo es mantenerlos con drogas hasta el 3er mes, pero eso me lo va a decir el tiempo. Solo quisiera puntualizar algo. Este dispositivo me da la seguridad que me da la FP7 al día siguiente, porque tengo una presión de 10, sin complicaciones de hipotonía. No tengo los quistes en el postoperatorio inmediato que me dan la FP7 y a largo tiempo es de esperar que como todo mecanismo no valvulado me controle mejor la presión que un mecanismo valvulado. Así que esas son las 3 cosas que me hacen pensar que... Perfecto, Gustavo. Muchas gracias. Bueno, vamos a escuchar ahora al doctor Ciro Bianchi. Ya nos acompaña desde el 2019 acá en Oftalmo Córdoba. Ciro es uruguayo, pero ejerce en Chile. Es subespecialista en córnea y cirugía refractiva, jefe de córnea del Hospital San Borja Arriarán y jefe de glaucoma del Salvador Allende. Te escuchamos, Ciro. Sí, ahora estoy como cirujano de glaucoma en el San Borja Arriarán también, aparte de córnea. No hay... ¿Se escucha? Ahí. No, que ahora estoy también como cirujano encargado de glaucoma en el Hospital San Borja Arriarán, que atiende a aproximadamente 1 millón de personas, aparte de ser el encargado de córnea del mismo hospital. Nuestra charla es de FACO EMIGAT o GAT 180.
Este es el trabajo de Grover del año 2014. Él lo que encontró que en los 6 grupos que estudió, los que tenían eficacia buena es lo que hacía FACO más GAT, ya sea en glaucoma primario de ángulo abierto o en glaucoma primario de ángulo cerrado, mixto, pseudofolativo o pigmentario, con una falla del 20% y tiene una tasa de reoperación, tomando como criterio de reoperación, menos de 20% de disminución de la presión o una presión de más de 21 con gotas, de 8 y 16% también en los mismos 2 grupos. Y por último, a señalar la recomendación del doctor que justamente diseñó la técnica era no considerar GAT en glaucomas con defecto medio mayores de menos 15 decibeles por la alta tasa de falla que tenía. El signo que hay que ir a buscar es el signo de la onda de fluido venoso epiescleral. Para eso bajamos la presión, una vez ya hecho la trabeculotomía, bajamos la presión con el pedal en posición 0, baja la presión, hay un poco de reflujo de sangre y después pasamos a posición 2 con la irrigación y ahí se ve el blanqueamiento de los vasos conjuntivales y el plexo venoso epiescleral. Este es un estudio de Fontana que comparó trabe versus GAT con FACO, bajaba más la trabe, como ya sabíamos, un promedio juntando todos los de GAT más FACO de 15. Este es un estudio prospectivo para comparar GAT 360 versus GAT 180, la eficacia era exactamente la misma en síndrome de pseudofoliación, pero con una tasa de sangrado mucho más relevante en GAT 360. Estos son 4 estudios, varios multicéntricos, pero retrospectivos, realizados en China, son de la publicación en los últimos años. Encontraron que hacer con incisiones de trabeculotomía de 120, 240 o 360 tenían el mismo resultado en cuanto a la eficacia, pero mayor tasa de complicaciones en cuanto al lipema. Después, en cuanto a si hacer nasal versus temporal, era lo mismo. Si hacer si hacer después también en glaucomas que están con la presión debajo de 21 o mayor de 21, también la eficacia era la misma. Este es el estudio si comparar, qué hacer primero, la GAT con la FACO o la FACO con la GAT. Era mejor un poco GAT versus FACO, pero nosotros nos sentimos más cómodos haciendo la FACO primero. Esto es ver si la FACO sola o FACO más GAT y la evidencia sostiene hacer las dos cosas. Esta es la cirugía. Nosotros siempre hacemos incisión temporal. La parte de la facomuncificación, hacemos FACO-CHOP en prácticamente todos los pacientes. Después de la misma vamos a colocar el lente. Aspiramos bien el viscoelástico de atrás. Después colocamos el miostat, colocamos el prolene. Hacemos la tracción generalmente para ver más en faz. Colocamos el lente de Hill, hacemos la incisión con aguja 25G y después vamos a enhebrar el prolene 5 ceros dentro de la malla. Del canal. Dentro del canal. Bueno, lo sacamos por incisión principal, por incisión temporal. Nosotros dejamos solamente burbuja de aire, no dejamos viscoelástico. Y colocamos un punto al final en la incisión principal. Este es el trabajo de Gustavo Espinosa, que nos acompañó aquí en este mismo congreso. Él sostiene, y ya lo ha demostrado, de que el uso de la pilocarpina en el postoperatorio no tiene beneficios. Es el trabajo que junta con un seguimiento de más o menos de 3 meses. Hay FACO más CAJUC o FACO más más EMIGAT, perdón. Generalmente empezamos con pacientes con presiones de máximo, un caso fue de 22. Entonces,
tuvimos muy pocos efectos secundarios y una recuperación de la agudeza visual a los 4 días, prácticamente que casi como una FACO. Y en cuanto es decir, hay mezclado todo, hay glaucoma de ángulo cerrado, hay pseudofolativo, sabemos que en eso baja más la presión. El promedio 17,5 preoperatorio, nos bajaba a 11, lo importante es la tasa de reducción de la presión de 36 y una droga. Cuando tenemos con Emigat de 17 a 10,93 y el porcentaje de reducción de la presión de 36 y con una droga, nosotros dejamos las drogas del preoperatorio y las vamos retirando. Esto a los 3 meses. Y con Cajuc nos daba exactamente muy similar, 16 a 9 y un porcentaje de 38. Las recomendaciones nuestras es, en nuestras manos, nosotros hacemos mix hasta defecto medio de menos 15. Si se hace más allá, hay que considerar la existencia de la onda de fluido venoso episcleral. Nosotros hacemos EPNP para los que tienen más de defecto de menos 15 y seguimos haciendo en el hospital los pacientes con presiones muy altas con target de 12. ¿No? ¿Podemos seguir? Bueno, en el hospital generalmente los pacientes que nos encontramos, generalmente son la mayoría de los que nos derivan como para cirugía, son con 4 drogas, con acetazolamida hace tiempo, crónico, avanzado. Le seguimos haciendo trabeculectomía a muchos de ellos y seguimos haciendo la EPNP, que nosotros tenemos una experiencia del año 2013 y nos sentimos muy cómodos con la misma, ya sea realizando junto a FACO o por separado. Bueno, estaríamos. Bueno, muchas gracias, Ciro. Realmente estas técnicas mix, sobre todo GAT, que es una técnica accesible para nuestro medio, nosotros en Argentina hace 2 años que lo estamos haciendo, en glaucomas leves y moderados, pero yo le quiero preguntar a los colegas acá de Chile, Mauricio Aguirre, que ellos empezaron a hacer GAT en el 2017, si tenés que recomendarle al auditorio por qué hacer estas técnicas de cirugía angular en 4 palabras. En 4 palabras está difícil, pero partiendo de la cirugía, el giro actual del glaucoma es pasar de un glaucoma de tratamiento médico a un glaucoma quirúrgico. O sea, realmente estamos viendo actualmente que un problema de presión es un problema quirúrgico. Entre más precoz operemos los pacientes, menos medicamentos y atrasamos la trabeculectomía en mucho más tiempo. Entonces los beneficios de una cirugía angular indicada en el paciente correcto, para mí es la opción que se debe manejar en los pacientes en vez del clásico manejo llenándolo de gotas, que al final teníamos puros problemas cuando queríamos hacer alguna cirugía filtrante. Y claro, también lo que dice Gustavo, que el perfil de seguridad comparado con las cirugías clásicas es bastante grande. Perfecto, Mauricio, muchas gracias por tu aporte. Quiero recordarles que luego del simposio vamos a tener el simposio de FACO Extrema, vamos a tener al finalizar sorteos, así que no se vayan, y va a haber también una sesión de cirugía en vivo que queda pendiente, ¿sí? Por favor, estén atentos a eso. Vamos a presentar a la doctora María Alejandra Charría. Ella es de Colombia, es subespecialista en segmento anterior y glaucoma y profesora de la cátedra en la Universidad de La Sabana. Adelante, María Alejandra. Bueno, voy a empezar contándoles que cuando yo era chiquita y no había internet, una de las cosas que hacíamos era jugar a las adivinanzas. Y había una que a mí me encantaba y es, ¿por qué el pollito cruzó la calle para llegar al otro lado? Esa sí no la sabemos todos y me la sabía yo también. Y mucho pasa así en el glaucoma. ¿Qué pasa? O sea, saber detectar la progresión es la clave para saber si operar al paciente, intervenir, esperar, tener un manejo más conservador. Si usted tiene dudas de cómo detectar progresión en el glaucoma y quiere mejorar esas herramientas, esta charla es para usted. Yo soy la doctora María Alejandra Charría, glaucomatóloga de Bogotá, Colombia. Y la clave está en 3 cosas: en la observación del nervio óptico, en el análisis del campo visual y en el análisis concienzudo del OCT de nervio óptico. Los parámetros a evaluar en el nervio óptico son 5.
anillo neural, región peripapilar, capa de fibras nerviosas, la visualización de la lámina cremosa y la presencia o no de hemorragias en astilla. Super tip, si usted quiere saber si una excavación ha aumentado o no entre un control y otro, fíjese si un vaso que antes era circunlinear ahora pasa a ser un vaso sin sostén. Adicionalmente, el que algún control vaya a haber hemorragias en astilla significa que el glaucoma está progresando y lo que va a suceder es que va a quedar un defecto focal en el nervio óptico que se va a traducir en un signo de Hoyt, que es el oscurecimiento de la capa de fibras nerviosas que se puede ver o con luz aneritra en la lámpara de hendidura o en las fotografías e incluso en el OCT. Aquí hay unos ejemplos, así se visualiza. Y aquí tenemos 3 ejemplos de signos de Hoyt. Ahora, para detectar progresión en el campo visual hay una cosa muy importante y es que el campo visual debe ser siempre confiable. Los parámetros de confiabilidad deben darle a usted la clave para saber si ese campo lo puede usar o no para detectar progresión. ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer una observación de la progresión en los campos seriados con los criterios de Hubble. Básicamente lo que vemos es si hay profundización de un defecto existente, extensión o aparición de un nuevo defecto y la disminución de 3 decibeles en la desviación media. Ahora, este juicio clínico de observación secuencial no es tan específico. Lo que sí hay es el análisis de tendencias y tenemos que saber cómo aprovecharlo. Evalúa la variable como en un análisis de regresión y lo que se fija es, y lo que le da a usted es la tasa de progresión de la enfermedad. Por ejemplo, en este ejemplo es una progresión rápida donde tendríamos que, por supuesto, intervenir. Ahora, con el GPA lo que nos da es una clave visual donde el triángulo vacío dice que hay un empeoramiento de ese punto en un solo campo visual, mitad y mitad en 2 campos visuales, y cuando está completamente negro ya lleva el mismo decaimiento de la sensibilidad en ese mismo punto, es decir, su paciente está claramente progresando. Y aquí nos da 2 opciones, progresión posible, progresión probable. La posible es la menos grave que la probable. Posible es el deterioro en 2 campos visuales, probable en 3. Y aquí tenemos un ejemplo de progresión no solamente en el defecto, sino en la profundización y en el análisis de tendencias. Para detectar la progresión en el OCT, siempre asegúrese de que su tomografía sea de buena calidad, es decir, mayor de 6/10. Cada uno de los equipos tiene su análisis de progresión, no se pueden comparar unos con otros y tenemos que tener en cuenta que el daño en el cuadrante inferior es el más significativo para detectar esta progresión. Aquí tenemos, y los tendremos que fijar en la capa de fibras promedio, en el adelgazamiento del anillo, en el aumento de la excavación vertical y en la profundización o extensión de efectos focales que se ve en los horarios. Esto nos da progresión posible, progresión probable. Probable es la amarilla, la posible es la roja. Ahora, falsa progresión, y aquí lo vemos claramente, cuando no hay una buena confiabilidad y hay un defecto focal, se interpreta como progresión, pero realmente no lo es. Aquí podemos un ejemplo donde la confiabilidad es de 2/10 y no hay progresión. Hay que repetir ese OCT. Nunca olvidemos que debemos correlacionar todo, la observación clínica del nervio óptico, el deterioro de los campos visuales y el OCT, todo tiene que tener una correlación. Ahí vemos un defecto inferior, inferotemporal, que se ve en los defectos en el campo visual y un deterioro en el OCT con la disminución de las micras en ese solo punto focal. Y aquí debemos ser como ese pollito que supo exactamente para qué iba a un lado al otro del camino. El saber detectar la progresión del glaucoma nos va a permitir darle a nuestro paciente con glaucoma un mejor pronóstico de enfermedad con menores secuelas. Muchísimas gracias. María Alejandra, muchas gracias, muy linda tu presentación. ¿Cómo te manejas en ese que para mí es el más desafiante, que es el paciente con el glaucoma muy avanzado? Qué buena pregunta. El OCT llega a un piso en el que ya no te sirve. Entonces lo manejo solo con campo visual. Y obviamente hay que individualizar al paciente. Por ejemplo, hay pacientes que son malos respondedores incluso de campos visuales y solamente te puedes apoyar en la fotografía secuencial, que es la que vale observar los defectos. Pero en ese paciente avanzado, con campo visual. Muchas gracias. Muchas gracias, María Alejandra, por compartir con nosotros tu charla, excelente disertación.
Bueno, ahora vamos a escuchar al doctor Manuel José Justiniano, también un amigo que nos acompaña por primera vez acá en Oftalmo Córdoba. Manuel es jefe de servicio de catarata y glaucoma de la Clínica de Ojos Norte en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y fundador y past president de la Sociedad Boliviana de Glaucoma. Adelante, Manuel. Bueno, muchas gracias. Esta va a ser mi última charla y entonces aprovechar para agradecerles la invitación. Espero poder convertirme en un amigo asiduo de Oftalmo Córdoba. Y vamos a tratar de hablar en 6 minutos de 3 tipos de cirugías angulares. Estos son los conflictos de interés, ya que vamos a nombrar algunas marcas. El Cajuc Dual Blade es una doble cuchilleta de acero inoxidable, que el objetivo es hacer un corte, una goniotomía por excisión de la malla trabecular. El diseño consiste en 2 cuchillas paralelas, una punta que es la que clava, un talón que es el que se apoya en la cara interna del canal de Schlenk, y al ir avanzando provoca un corte parejo de toda la valla trabecular que se va acumulando en ese depósito que tiene y que es levantado por la rampa, por lo que permite hacer una excisión bastante limpia. El Cajuc Dual Blade posteriormente tuvo una mejora en su diseño, que es el Cajuc Dual Blade Glide, que la diferencia que tiene con su primera versión es que tiene los bordes redondeados, lo que permite hacer una mejor adaptación a la forma redondeada del canal de Schlenk, por lo tanto hace cortes bastante más precisos y prolijos, haciendo una excisión más amplia. Travex es otro tipo de doble cuchilleta, la diferencia es que esta es una cuchilleta cerrada, cortada por láser, que tiene también una diferencia en el diseño, que es de una forma trapezoidal. Esta forma trapezoidal y una base circular, o sea, hace que se adapte precisamente a la curvatura natural que tiene la circunferencia del ojo, y la forma trapezoidal es la que permite que vaya adaptándose a las distintas profundidades y anchos que podemos encontrar a nivel de la malla trabecular. Estas distintas profundidades las vamos a encontrar incluso dentro del mismo paciente en el mismo ojo, por lo tanto tener una parte más ancha y una parte más delgada permite que según la profundidad en que estemos entrando nos haga un corte más parejo. También el Travex tuvo una segunda versión que es lo que se llama el Travex Plus, que es la misma cuchilleta pero añadida a una sonda, a la irrigación aspiración del faco emulsificador. Entonces eso permite tener todo el tiempo la cámara bajo irrigación, por lo tanto vamos a tener una cirugía en la que no va a haber el riesgo de pérdida de cámara, lo que normalmente es una causa que la cirugía sea difícil visualización, y al mismo tiempo va a permitir que si hay sangrado, que es lo normal en este tipo de goniotomías, podamos lavarla pisando el pie de aspiración y tener una cirugía con mejor visualización y más limpia. Entonces aquí hay algunos ejemplos de las cirugías. Acá vemos el Cajuc en la primera imagen, en la que la idea es ir haciendo la excisión y vamos viendo cómo va quedando una banda nacarada de la pared interna del canal de Schlenk denudada sin malla trabecular, y que eso crea la comunicación directa con los canales colectores, y vamos a ver que empiezan a ver esos pequeños puntos de reflujo. En la otra imagen es el Travex, en el que vemos que hay una irrigación continua, vimos que podemos aspirar aire, cualquier cosa que haya entrado, y de la misma manera vamos viendo cómo hace el mismo paso, hacemos la incisión de la malla trabecular y va quedando detrás de donde vamos haciendo la excisión de la malla, va quedando ese tejido blanco ya del canal denudado, en el que vamos a observar cómo empieza a haber reflujo de los canales colectores, precisamente porque ya hay una comunicación directa. La diferencia con esto es que acá, si hay un sangrado muy fuerte que nos pueda dificultar la visión, ahí vemos cómo podemos nosotros, pisando la aspiración o regulando la irrigación, hacer una limpieza y tener una cirugía más limpia. Al principio de las cirugías angulares se hablaba de la efectividad, se les incluso quiso llamar no mix, sino MEX, y por suerte tenemos buenos resultados. Esta es la publicación de nuestro equipo a 3 años de seguimiento, en el que las presiones basales estaban en los pacientes entre 21 y 22, y las presiones de control a 3 años rondan más o menos los 14, 14.6. El uso de drogas también disminuye mucho, un promedio de 2 drogas para un promedio de 0,4 a 3 años de seguimiento. El Travex tenemos resultados más cortos todavía en seguimiento, pero igual aparentemente efectivos. Estos seguimientos a 6 meses, ya hemos publicado el año,
igual una promedio basal de que desciende de 20.5 a más o menos 14, 15, que sabemos que ese es el techo de casi todas las cirugías angulares, bajar la presión entre 15 y 14, por eso cuando son pacientes que buscamos presiones targets más bajas, normalmente vamos a enfocarnos en una trabeculectomía o un dispositivo de drenaje. El tercer tipo de cirugía angular que me pidieron hablar es el HFDS. Esto es un plug-in de todas las consolas de la casa Oertli, que es una sonda de alta frecuencia de platino que va a crear una oscilación y va a realizar básicamente un corte del tejido. No hace una lesión coagulativa, sino hace un efecto de corte. Y el objetivo es crear unos bolsillos que van a comunicar directamente cámara anterior, no con el canal de Schlemm, sino que lo perfora y comunica directamente con el área intraescleral. Esto es un ejemplo de la cirugía en un paciente con una malla trabecular bastante marcada, en el que vemos cómo introducimos la sonda y con el pedal vamos a ver cómo hace ese efecto de burbuja y van quedando los bolsillos que aumentan el área de filtración y comunican directamente con los canales colectores. El resultado que tenemos es igual seguimiento a 3 años, 36 ojos y lo mismo que se presenta en básicamente todos los estudios de cirugías angulares. Presiones de más o menos 22, 22.8, al control, presiones más o menos entre 14 y 14.5 y una reducción bastante importante en el uso de drogas en estos pacientes que casi siempre son pacientes entre 1 y 2 drogas, que se reduce a 0 o 0.2 en este caso. Las indicaciones de todas las cirugías angulares son las mismas, normalmente glaucomas de ángulo abierto primarios o secundarios en estadios iniciales o intermedios. Cada vez se está usando más en cirugías, probablemente en casos de glaucomas de ángulo cerrado, en el que se puede usar los mismos dispositivos para hacer la cinequiolisis. Y como conclusiones, son efectivas, tienen un alto perfil de seguridad y al ser dispositivos que pueden ser reutilizables, aunque las casas comerciales no lo dicen, nos permite tener una efectividad, precio, relación, costo-beneficio un poco mejor, sin dejar un dispositivo dentro del ojo, que también es un parámetro de seguridad. Gracias. Manuel, bueno, muchas gracias por tu charla. Dentro de las mix que tú haces, ¿cómo elegís cuál para cada paciente? ¿Tenés algún criterio clínico? Bueno, si normalmente entramos y la programación dice mix, ¿ya? Cuando yo veo que son ángulos como el que se ve en el video de HFDS, muy pigmentados o que se ve mucha congestión vascular, un canal de Schlemm muy vascular, trato de no hacer goniotomía para no tener el riesgo de un ifema postoperatorio importante. Entonces, en esos casos me voy más por HFDS. Y ya si voy a elegir Cajuc o Trabex, en base a cuál tengo a mano en ese rato, pero no tengo preferencia. Muchas gracias. Yo voy a complementar un poquito lo de Manuel. Después, si quiere Gustavo también opinar. Acá en Argentina no tenemos Trabectom, tenemos básicamente, podemos hacer GAT, que es universal, porque utilizamos el Prolene. Es la que más baja la presión respecto de las otras técnicas excisionales. O sea que en mi elección primero va a ser EMIGAT o FACO-EMIGAT. Utilizo el Cajuc Dual Blade en casos en que no puedo completar el GAT, ¿sí?, como un plan B de rescate, o a veces cuando uno tiene pacientes que están bien compensados con gotas, pero le operas la catarata, querés un descenso mínimo, uso Cajuc Dual Blade. Sí, o sea, cuando empezó GAT y empezó a ponerse de moda, en realidad yo creo que era un anti-GAT. Me parecía que no era nada mínimamente invasivo arrancar 360 grados de trabeculado. Entonces, charlando con los amigos que hacen GAT, a mí me parece que la técnica ideal es el EMI-GAT, lo que mostró el doctor Bianchi. Me parece que es una cirugía que es mucho menos riesgosa, mucho menos sangrado, mucho menos cruenta. Obviamente, el GAT 360 creo que sí es la indicación en juveniles y congénitos. Completamente de acuerdo, también me manejo como Hugo, lo único que uso tanito cuando no puedo hacer el GAT. Yo todavía no dispongo del tanito, por eso. A ver, Gustavo. Sí, la última pregunta. Hicimos ahorita un análisis en cuanto a la efectividad y la seguridad, pero cuando hablamos de la variable sostenibilidad, ¿cuál de los mix que tú usas, Manuel José, es que son los que te dan mayor sostenibilidad de los resultados? O sea, sostenibilidad en resultados, creo que todos son parejos. Yo tengo seguimiento a 5 años más o menos de HFDS y Cajuc.
y Travex tengo año y medio trabajando y los resultados son muy similares si el paciente está bien indicado. Ahora, si nos vamos a relación costo, normalmente lo que presenté en la SAC, en Latinoamérica buscamos lo que es más barato y por eso es la popularidad de Migat, Tanito, pero la ventaja de estos dispositivos, o sea, si nos vemos en relación costo, si te vas a comprar un FACO, querés hacer glaucoma y te vas a comprar el FACO Ertli con HFDS, ya tenés una mix para siempre y eso es lo que hice yo. Entonces, en relación costo no es un extra que vas a gastar. Y un Kahook, que te dicen que es un single use, lo puedes usar 4 o 5 veces con filo y corta bien. Y un Kahook sin filo es un Tanito, recto. Entonces podés seguir usándolo eventualmente. Y eventualmente en lugares donde uno no tiene acceso, hospitales, etcétera, podemos usar como alternativa el Bang. El Bang. Sí, que es una aguja doblada. Exacto. Bueno, vamos a escuchar ahora a la doctora Rosario Barallo, que ella también nos acompaña desde el 2021, creo. Desde un Zoom, no me acuerdo, un webinar. Bueno, ella es directora de la Clínica de Oftalmovisión en Montevideo, Uruguay, profesora adjunta de oftalmología en la Universidad de la República y past president de la Sociedad Uruguaya de Glaucoma. Adelante, Rosario. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces de hipotonía. Y la verdad que los especialistas de glaucoma nos movemos incómodos en la hipotonía, no es nuestro territorio, pero es bastante frecuente que tengamos que lidiar con pacientes con hipotonía. 1 de cada 4 de los pacientes de filtrante hacen lo que se llama la hipotonía estadística, que es tomarle la presión y tiene menos de 6,5 milímetros en el posoperatorio inmediato. Y esto sería 3 desvíos estándar menos de la media, ¿verdad? Pero esa hipotonía no nos preocupa tanto como la hipotonía clínica o clínicamente significativa, que es aquella donde puede haber complicaciones que amenacen la visión y que la verdad es que es bastante menos frecuente. ¿Cómo llegamos de una filtrante a una hipotonía? En general, lo más básico es que o tenemos hiperfiltración o tenemos fugas. Y cualquiera de las dos nos bajan la presión. Esto nos puede hacer un desprendimiento ciliocoroideo, que nos puede llevar a una disminución de la producción de humor acuoso, que a su vez nos puede llevar a que baje la altura de la ampolla, ¿verdad? Porque eso se hace como un círculo vicioso y termina fracasando la cirugía por esta causa. O podemos terminar en una maculopatía hipotónica. Y por otro lado, una hipotalamia, una atalamia nos puede llevar a un daño endotelial y a una queratopatía bullosa. Entonces esto es algo que nos preocupa y es un desafío para nosotros. Pero esta cascada es prevenible. Primero tenemos que saber quiénes son las personas que tienen más riesgo de desarrollar hipotonía. Y van a ser 4 cosas nos tenemos que acordar. Una trave más que una EPNP, los pacientes que tienen escleras colapsables, como pueden ser los miopes o los que son muy jóvenes, y cuanto más mitomicina C usemos, entonces más riesgo. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Poniendo suturas que después podemos sacar. Pueden ser suturas extraíbles o pueden ser suturas que saquemos con láser. Entonces, por ejemplo, allá, este es el caso, les traje que puse más suturas en mi vida. Estuve horas enterrando puntos. Es una EPNP que se perforó en un paciente miope. Entonces yo empecé a poner puntos y a probar filtración y seguía hiperfiltrando. Miren lo que es eso. Este paciente que uno dice va a quedar con una hipertensión, tenía presión de 12 y nunca le tuve que sacar ninguna sutura en el posoperatorio. Entonces, cuando nos falló la prevención y estamos con la hipotonía, lo primero, vamos a mirar la ampolla y vemos que hay una ampolla plana. Y acá tenemos que buscar la fuga, porque en general eso es lo que está pasando. Hay una fuga de humor acuoso y entonces vamos a taparlo, idealmente con un lente de contacto, le vamos a bajar los corticoides y entonces vamos a tener una ampolla plana en un ojo inflamado que no tiene corticoides y que se nos va a cicatrizar. Así que después de un tiempo prudencial, nosotros tenemos que resuturar. Y esta resutura, entonces, no es decirle 5 minutos, un puntito en el bloc. Tenemos que abrir de vuelta lo que está semiabierto, cauterizar los bordes, empezar a poner puntos de nylon y enterrarlos porque estamos corriendo una carrera contra el tiempo, contra la fibrosis, ¿verdad? Este paciente se tiene que ir resuelto de bloc. Ahora, a largo plazo también podemos tener una sutura en casos de esas ampollas que están muy finitas y que empiezan a trasudar. Y en estos casos lo que hay que hacer es resecar la ampolla y avanzar conjuntiva sana. Y en general andan muy bien. Si nosotros no encontramos una fuga, tenemos una ampolla plana, la tenemos que seguir buscando, porque seguramente está. Y muy rara vez estamos frente a lo que podemos decir es un shock ciliar, un pequeño desprendimiento
del cílio coroideo, ¿verdad? Y en este caso tenemos que hacer lo opuesto, aumentar los corticoides, incluso darle corticoides vía oral y cicloplégicos. Y esperamos, y en general se resuelve todo, es raro que tengamos que hacer una reparación quirúrgica. Ahora, si lo que tenemos es una ampolla hiperfiltrante, entonces aquí tenemos que bajarle los corticoides para que la propia naturaleza haga su trabajo y la ampolla se regule sola. Y si tenemos una hipotalamia, una talamia, a inyectar viscoelástico. Pero si la situación se mantiene y se prolonga, estamos desarrollando una maculopatía hipotónica, entonces vamos a ponerle suturas transconjuntivales. Yo lo que hago es, busco el borde del tapete y le pongo transconjuntival suturas que después se entierran solitas. Trato de que no me queden nudos expuestos. Incluso le podemos poner unas suturas compresivas y inyectar sangre siempre al final. Y entonces uno dice, ¡ay, qué horrible, la presión se me va a subir un montón! No, se sube esos 2 o 3 puntitos que necesitamos para que no haya una maculopatía hipotónica. Y si con eso no se resuelve, entonces el paciente va a entrar en una tercera vez al quirófano y ahí hay que ir con un parche de esclera, porque seguramente tiene un melting o una isquemia del flap escleral y es lo que no vamos a encontrar al sacar la conjuntiva. Entonces, como dice Sun Tzu, si nosotros queremos ganar la batalla, tenemos que conocer a nuestro enemigo, y nuestro enemigo en este caso es la hipotonía. Así que tenemos que reconocer a aquel paciente de riesgo y ponerle más suturas, y si esto no nos funcionó, vamos a reconocer la causa de esta hipotonía y actuar en tiempo y forma. Muchas gracias. Buenísimo, Rosario. Yo creo que este es un tema fundamental. Hay muchos jóvenes en el auditorio, o sea que podemos detenernos un par de minutitos. Gustavo tiene mucha experiencia, podemos hacer un par de aportes para tratar de prevenir las complicaciones por hipotonía. Yo creo que, como bien dijiste, los factores son hiperfiltración, ¿sí?, o Seidel. Entonces, si tenemos algunos de esos factores de manera importante, se soluciona mecánicamente. O cerramos bien el flap, o cerramos bien la conjuntiva. Pero lo importante es que no pasen más de 72 horas en que el ojo esté con una hipotonía extrema, 2-3 milímetros de mercurio, sobre todo si tenemos una filtrante, un tubo, porque a partir de ese momento empieza, digamos, claro, que nos va a llevar a una serie de complicaciones que después va a ser muy difíciles de remontar. O sea que sean presurosos en resolver la cuestión mecánicamente. ¿Qué opinas, Gustavo? Sí, definitivamente, bien lo han dicho ustedes dos, hay múltiples causas que pueden llevar a esto, pero lo importante es que sepan qué causas y buscarlas, porque a veces están tratando las consecuencias y no tratando el origen del problema, punto 1. Y punto 2, cuando ya, Rosario hermosamente ha descrito en forma cronológica qué es lo que uno debe hacer, pero cuando ya llega a abrir conjuntiva, lo mejor que van a poder hacer es poner un parche de lo que tengan, porque eso de poner 1000 puntos, las cosas muchas veces no funcionan. Personalmente, yo en el tiempo a lo que me ha llevado y con muy buenos resultados pongo un parche. Mi objetivo es cerrar toda la filtración y pongo puntos largos hacia el fornix, y a partir del 5.º día empiezo a soltar de uno a uno con suturolisis y realmente el resultado es muy bueno. Eso es lo que podría aportar. Por eso también es que, bueno, a causa de esto hay un nuevo paradigma en el tratamiento quirúrgico del glaucoma con el advenimiento de las MICS, ¿sí?, que son cirugías con muy buen perfil de seguridad, por más que la reducción de la presión sea un poco más modesta que las filtrantes. Y otra alternativa para pacientes con glaucomas avanzados es la esclerectomía profunda no penetrante, que en Latinoamérica recién ahora está empezando a divulgarse, no así en Europa. Es una técnica que tiene la misma eficacia que la trabeculectomía, se ríe Mauricio, pero el perfil de seguridad es muchísimo más amplio y la verdad es que a los pacientes les podemos dar calidad de vida con buena recuperación visual, y el tiempo que nosotros invertimos en la cirugía lo ganamos con creces en el postquirúrgico, ¿sí?, y sin sobresaltos. ¿Estás de acuerdo? Es para debatir, dale. Todavía no arrancaste, no te presenté todavía. ¿Puedo presentar de mi computador? ¿Estás de acuerdo o no?
Decilo, dale. Por supuesto que sí, querido Hugo. Bueno, Mauricio Aguirre es médico oftalmólogo de la Universidad de Chile, subespecialista en glaucoma. Se formó como especialista y fellow con el doctor Sampaolesi. Es coordinador del Departamento Salud Visual de la Sociedad Chilena de Oftalmología y miembro de la Sociedad Chilena de Glaucoma. Adelante, Mauricio. Muchas gracias, Hugo. Bueno, hemos visto que en el glaucoma tenemos muchas opciones. El glaucoma es bastante confuso. Podemos hacer un SLT con distintos tipos de energías, podemos hacer múltiples cirugías. Incluso cuando estamos hablando de progresión, no sabemos si está progresando porque parece que está progresando y es bastante complejo. Podemos discutir si tenemos que hacer una PNP, una trave. Bueno, pero el glaucoma no es que ha sido confuso porque a nosotros se nos ocurre. El glaucoma ha sido confuso de sus orígenes. Si nosotros nos acordamos de los griegos, llamaban glaucoma o glaucos al ojo que se transformaba en una coloración verde secundario a un aumento de presión, que después con el tiempo fue pensado que era asociado principalmente a catarata. Después aparecieron las teorías de los humores, en el siglo XVIII, siglo XIX, recién el glaucoma se asoció a un aumento de la presión, pero actualmente definimos que el glaucoma, la presión puede o no estar presente en valores fuera de lo normal. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué produce el glaucoma? Sabemos que un aumento de la presión va a llevar a una apoptosis de las células ganglionares, pero ¿cuál es el mecanismo? Que aún todavía no lo sabemos. Pero tenemos que tener presente que hay dos actores principales cuando estamos hablando de la génesis del glaucoma, que es la lámina cribosa y los astrocitos. Estos son principalmente los actores que nos pueden ayudar a entender cómo se está produciendo el glaucoma. Este esquema, que se ve un poquito complejo, lo veis que me acompañen, vamos a partir con una disfunción del trabéculo. Principalmente un 70% de una causa genética. Esa disfunción del trabéculo, ¿qué me va a llevar? Obviamente un aumento de la presión, tanto estadísticamente como no estadísticamente. Ese aumento de la presión va a afectar directamente las células ganglionares. ¿Por qué mecanismo? Por los mecanorreceptores que tienen presentes estas células. Estos mecanorreceptores, por vía de influjo de calcio de las quinasas, va a producir que se active la apoptosis. Pero no solamente termina en la presión dañando las células ganglionares, también activa los astrocitos, y ese es el principal rol. ¿Qué hacen los astrocitos? Los astrocitos, al activarse, van a producir desechos metabólicos, principalmente derivados del óxido nítrico, que va a llevar a la apoptosis. Además, va a producir una remodelación, aumentando el colágeno, principalmente el colágeno tipo 4, alterando la fibra elástica de la lámina cribosa. ¿Y qué va a pasar ahí? La lámina cribosa, a perder sus capacidades, no va a poder mantener esa presión diferencial que existe entre el intraocular y el líquido cefalorraquídeo, abombándose. Y como aumentó el colágeno, se van a tapar los poros, que tenemos por lo tanto que la vía de transporte axonal se ve alterada. Y si está alterada, el cerebro no puede mandar la señal para que no se produzca la apoptosis. Por otra parte, la perfusión misma, por ejemplo, el paciente hipotenso, que es la teoría cardiovascular de la hipotensión nocturna, también va a alterar directamente la irrigación y también va a activar a los astrocitos y volvemos nuevamente al ciclo. Y lo mismo va a producir las mitocondrias, que las mitocondrias también se pueden afectar directamente por el aumento de presión y volvemos a continuar el ciclo. Sin embargo, tenemos que pensar que el glaucoma en un 70% es hereditario. Entonces tenemos que mirar también un poquito a los genes. En 1997 fue el primer gen que descubrimos, el miocilin. Y lo que descubrieron en una familia con una autosomía dominante. Sin embargo, después empezamos a descubrir que existían muchas variantes. Actualmente existen miles de variantes de estos genes, pero cada variante por sí misma tiene un peso muy bajo en la población. Entonces hacer estudios, si no estudiamos todo, no sirve. Pero si podemos estudiar todo, hacer un score. Ese es un score de riesgo que sí puede tener un impacto y es lo que se está haciendo actualmente en algunos países como Australia, Estados Unidos, Inglaterra y España. ¿Y por qué es importante tener un score? Porque el glaucoma congénito solamente un 38% es monogénico, o sea, predomina lo poligénico en un 62%, en el juvenil un 85% y en el adulto, para qué decir, 97% es una enfermedad de tipo poligénica. Hay estudios que han mostrado que haciendo un score poligénico nos permite estratificar el riesgo, hacer un tratamiento personalizado, principalmente porque se ha descubierto que los pacientes que tienen un score alto son pacientes que tienen mayor severidad en su glaucoma y son pacientes que van a tener una mayor progresión. Por lo tanto, actualmente no tenemos ningún test costo efectivo para glaucoma, pero sí el score poligénico
en mi pensamiento, en un tiempo más va a ser realmente un examen que nos va a otorgar bastante utilidad. Eso. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta respecto de cualquier tema que se trató en este simposio? Sí. ¿Le pueden alcanzar, por favor, un micrófono? Mauricio, perdón, ahí tenés un micrófono por si... Perdón. Sí. Una consulta para el doctor Ciro Bianchi. Usted dijo que las EPNP las usa cuando tiene target de 12 con una o estaba en la slide, con una goniopuntura precoz o intraoperatoria. ¿Qué sería intraoperatoria y precoz a cuántos días o semanas? Bueno, yo aprendí a hacer la EPNP mirando a Stegman en el año 2012. Él, que lo hacía en Sudáfrica con todos morenos, si bien sabía que había que hacer la disección de la ventana trabéculo-semética solo, él le agregaba con un cuchillete de diamante en la ventana trabéculo-semética 2 microperforaciones. Entonces uno puede hacer la EPNP, yo la hago desde el año 2013 y presenté en el Congreso Chileno de Oftalmología en el 2014 20 casos. Se puede, si no haces las goniopunturas, logras presiones promedios de 15 sin gotas muchas veces. Pero si le haces una goniopuntura precoz, ya sea, porque la EPNP es una cirugía en 2 tiempos. Entonces está la cirugía y está la goniopuntura después, que yo también a la goniopuntura le hago siempre iridoplastia e iridotomía al mismo tiempo. O sea, uno puede esperar a que la presión suba, que la ventana se abombe y se rigidice y ahí hacer la goniopuntura, o hacerla al principio en el acto quirúrgico o inmediatamente después, si uno quiere tener la presión un poquito más baja. Eso es más o menos el manejo. Para complementar eso que dice Ciro, no todas las membranas trabéculo-seméticas percolan de la misma manera, ¿sí? Lo usual es que percolen bien, con una buena técnica, y que al otro día el paciente tenga 5, 4, 6 milímetros de mercurio de presión con buena cámara, y esa es la evolución natural. Pero a veces pasa que algunas membranas con buen plano detallado, con buen plano de disección predesemético, no percolan de esa manera. Entonces lo que dice Ciro es, también los españoles lo hacen mucho, es hacer con una aguja 30G, ¿sí? 2 microperforaciones para que haya una filtración, no percolación, filtración, para que después uno no tenga que convertir o hacer una goniopuntura, o sea, la haces intraoperatoria. Siempre se recomienda no hacer la goniopuntura de manera precoz. ¿Por qué? Porque vos, si la haces antes del primer mes, podés generar un efecto de hipotensión. Esperamos que se limite un poco la ampolla y ahí uno realiza la goniopuntura, ¿sí? Más fuerte. Ahí. Entre la trabeculectomía y la NNP, ¿verdad? Entre el doctor Buchón, Sí. de Concepción, y el doctor Maúl, de Santiago. Y por eso que Chile hace más trabe que cualquier otra cirugía. Claro, eso que ocurre en Latinoamérica tiene que ver básicamente con escuelas que por ahí tienen una formación ortodoxa y ven muchas veces lo que se hace en Estados Unidos o muchas veces en Chile. Son pocos los especialistas en glaucoma y muchos se forman en el Moorfield. O sea, tienen una escuela dirigida. Pero si otro ve otros lugares de Europa, no sé, España, Bélgica, Francia, mismo Rusia, la EPNP es la técnica filtrante de primera elección. ¿Por qué? Porque los residentes tienen formación en EPNP, así como aprenden a hacer facomulsificación, aprenden a hacer EPNP. Acá en Argentina y en el resto de Latinoamérica, en las residencias no se enseña a hacer EPNP. Y ahora eso lentamente está cambiando. ¿Por qué? Porque o sea, hay mucha publicación respaldatoria. Es una técnica que tiene su curva. Nadie dice que la faco es difícil, pero en 2 años un cirujano sale bastante bien formado en facomulsificación.
Con la EPNP pasa lo mismo. Es una técnica como cualquier otra que requiere entrenamiento, método y voluntad. Yo creo que nosotros como cirujanos lo que tenemos que hacer es acceder a la mayor cantidad de herramientas posibles, mix, filtrantes, tubos, para ofrecer la mejor para cada paciente en particular. No ser radicales, trave contra EPNP, ¿no? Yo hago trave, hago EPNP, hago GAT, pongo tubos, o sea, elijo lo que me parece mejor para cada caso en particular. ¿Alguna otra preguntita? Sí. Yo creo que llevamos como 20 años discutiendo entre PNP y trave, que quiero avanzar un poco más en el tema y preguntarle a los expositores que si tuvieran un paciente fáquico y tienen que hacer una goniotomía, ¿qué tipo de goniotomía recomendarían o harían? ¿Fáquico? Fáquico. ¿De qué edad? 35, 40 años. Fáquico, está difícil esa. Pero... Yo ahora les hago events. Perdón, Mauricio, ¿de goniotomía? O sea, goniotomía. Fáquico, Claro. con glaucoma. Fáquico. O sea, un glaucoma juvenil, un GAT. Un GAT 360, sin dudas. 360, y sí. En ese caso es el único caso que seguro uno recomienda GAT 360. Te hablé arriba, ¿qué? ¿Eso? Ah, bueno. No, puede ser un pigmentario también, guarda. Hay algunos pacientes jóvenes con ángulo abierto que vienen con glaucoma pigmentario. En los dos casos podría ser en el pigmentario un EMIGAT y en el, por defecto del desarrollo, un 360 GAT. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, no sé, sobre alguna técnica angular en particular? ¿Quién hace cirugía angular acá en la sala? Bueno, sí, obvio. Vos. Allá veo un grupito. Nicolás Becerra. Vos sos uno de los pioneros en cirugía angular. Sumate, vení. Nos quedan 5 minutos. ¿Alguien más que haga cirugía angular? Bien. Danos tu opinión, Nico, sobre la cirugía angular y este nuevo cambio de paradigma que bueno, nosotros estamos tratando también de promulgar y que son cirugías que se acoplan muy bien a la FACO. Sí, yo creo que son sumamente importantes, pero como siempre, son una herramienta más. Nos ayudan para los glaucomas que son leve a moderado, está buenísimo, pero ocupan ese lugar. Por otro lado, en relación, ¿viste la goniopuntura que decías vos? Que estaban hablando en qué momento. Yo algunas veces lo hago a las 24 o las 48 horas. El tema de la hipotonía muchas veces tiene que ver cómo uno ajusta los puntos. Si uno regula bien los puntos, yo hasta ahora no he tenido. Yo tengo una pregunta con respecto a la goniopuntura. ¿Cómo se manejan si no pueden realizar la goniopuntura? Si quedó muy gruesa la membrana, no pueden perforar, ¿hasta dónde suben la energía? Si alguna vez les pasó. Sí, generalmente yo empiezo con 0,2 milijoules y con paciencia y pocos disparos se logra perforar. A veces pasa que no, va subiendo la intensidad. Y a veces, sobre todo al principio, me pasaba que no veía si perforaba o no. En esos casos, lo importante es no excederse. Si uno no lo ve, bueno, dejar al paciente esperando media hora, volver a tomarle la presión. Incluso cuando vos lo volvés a controlar después de los 30, 40 minutos, le haces la gonio para ver si se perforó y ese masaje hace que puedas ver y que baje un poco la presión, ¿sí? Pero yo creo que lo importante es no excederse, no hacer un tremendo ostium que después te lleva a una hipotonía. Sí. Es que depende. El tema es que la orientación, digamos, te queda bastante oblicua, entonces te cuesta hacer foco o enganchar. Entonces le va subiendo. Yo lo que intento hacer siempre es, bueno, a veces 2,5, 3 milijoules, me voy siempre bien periférico. Y lo que nunca le hago es compresión después, porque después si no se puede encarcelar el iris. Claro.
Pero, y yo lo que prefiero es, le hago una microperforación y le espero 20 minutos, media hora. Si no bajo la presión, voy así, muy cautelosamente, porque también habitualmente lo hago más precoz. Yo tengo una pregunta para DCLT. Para. Un signo indirecto es, porque a veces realmente uno no ve bien. A veces uno ve muy bien para hacer la goniopuntura, pero a veces uno no ve bien. Entonces uno a veces, si tiene dudas o no, a veces lo que pasa, ve como que detrás, en el espacio intraescleral. Intraescleral, uno ve como una dilatación. Es decir, eso es un signo indirecto de que se abrió. Y yo, en mis manos, debo tener unas 10 más o menos pacientes que fueron a goniopuntura, porque al principio muchos eran pacientes hospitalarios que se perdieron, yo me cambié de hospital, etc. Bueno, y todos van a ir a goniopuntura, eso es lo importante. Y casi todos, a los 5 años, van a ir a goniopuntura en la serie de Mermud. Y para mí, cada vez que hago goniopuntura, me siento cómodo si hago iridoplastia en el mismo sector e iridotomía en el mismo sector. Porque me han llegado pacientes con el tiempo de que se le metía el iris hacia el espacio y con pigmentación inclusive hasta de la ampolla. Entonces para mí es importante añadir eso en mis manos siempre para evitar eso. Sí. Otra cosa que por ahí nos ayuda bastante, que tendríamos que hacer, es colocar pilocarpina. La pilocarpina antes de hacer el procedimiento y por lo menos 2 semanitas después, porque el flujo va a ser bastante mayor y si la cámara no es del todo muy amplia, digamos, eso se puede hacer. O si tiene un iris floppy, por ejemplo, predispone a que se incarcere. Y otra cosa, muchas veces, o a veces cuesta, si la visualización no es muy buena, ver si perforó o no perforó. Una de las mejores formas es hacer una hendidura bien chiquita, hacer como si fuese en la horqueta, y lo que sucede es cuando tenemos resistencia en esa ventana trabéculo-desemética es que se abomba hacia afuera. Entonces, uno le hace la microgoniopuntura, la goniopuntura, y después le hace las de costado y se fija si está recto. Si ya no está más abombado es que ya funcionó. Y secundariamente se va a formar mejor la ampolla y la presión va a bajar. Está impecable la aclaración. Eso es fundamental lo que dice Nico. No sé si se entendió. Cuando uno mira la membrana trabéculo-desemética, se ve plana si no tiene resistencia. Cuando empieza a tener resistencia, porque obviamente se empieza a fibrosar, se pone así, abombada. Entonces, cuando perforamos, vuelve a estar plana. Ese es un signo indirecto de que perforaste, que hiciste la goniopuntura. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, vamos cerrando el simposio entonces de Glaucoma Forum. Gracias por haber estado con nosotros. Ahora viene el simposio auspiciado por ISCO, ¿sí? Vamos a ver cirugías en vivo nuevamente con lente Galaxy. Muchas gracias.